Llevo como 2 años trabajando estos temas y claro, los he ido formulando y poco a poco viviendo cosas un poco distintas, ¿ven? Y la idea es la sensación que tienen muchos cristianos de vivir en un tiempo de crisis, cosa que es verdad porque siempre hay crisis, siempre hay un antes, siempre hay un después y siempre estamos cambiando. Pero la sensación de que, claro, pues estamos en una situación donde las cosas van para abajo, las cosas cristianas, y hay unos retos, ¿eh? Y entonces, cosas que van mal y una crispación. Ya digo, bueno, vamos a ver. Esto hay que resituarlo porque hay que conseguir un ambiente de esperanza, como es propio de la vida cristiana, ¿verdad? Que vivimos con esperanza, porque esperanza en Dios, ¿verdad? Y estamos situados en la historia y tenemos algo que hacer. Entonces, quería hablar de esto. Primero, hablar de la esperanza. Primero hablar un poco del contexto. Después de la esperanza y después de nuevas estrategias teniendo presente la situación. Entonces, lo vamos a dividir en 3 partes, ¿eh? Un contexto que cambia, la esperanza y nuevas estrategias. Entonces, ahora hablaré de esto primero, que es un contexto que cambia, que es un poco duro, pero no demasiado, ¿eh? Dices, y en conjunto yo diría, lo que está sucediendo es que se está realizando o continuando lo que llamaríamos la separación de la Iglesia y el Estado y el fin de las naciones cristianas, que eran las que constituían Europa, y que es nuestra tradición. Somos naciones cristianas, evangelizadas y que han llegado a ser cristianas en su conjunto, vamos a ver, incluso oficialmente cristianas. Al producirse la separación de la Iglesia del Estado, dejan de ser oficialmente cristianas. Y entonces, a veces los cristianos podemos sentirnos incómodos, atacados, a veces atacados muy duramente en la historia, ¿eh? La mayor parte de nosotros ahora no nos podemos quejar mucho porque no hay un ataque como ha habido en otros momentos y tampoco la situación es tan horrible como ha sido en otros momentos. Pero sería malo el decir, bueno, lo que queremos fundamentalmente es estar cómodos. Por una parte es razonable que queramos estar cómodos, claro, todo el mundo quiere estar cómodo y vivir bien. Pero vamos, un cristiano que tiene que pensar, decir, bueno, lo que queremos sobre todo nosotros como cristianos es cumplir nuestra misión como cristianos. O sea, más fácil o más difícil. Y claro, nos tenemos que preparar para eso y no está la cosa tan horrible como diríamos para desanimarse. Hay mucha gente desanimada, mucha gente crispada, es una pena, ¿no? Y por eso es necesario un poco reflexionar en nuestra misión ahora, digo, los anteriores ya tuvieron sus problemas y hicieron lo que les pareció bien y nosotros les debemos mucho, ¿verdad? Y a lo mejor hicieron muchas cosas, nos gustaría estar ahí porque siempre cualquier tiempo pasado fue mejor, cosa falsa, ¿verdad? Pero no estamos allí, de manera que lo que tenemos que hacer es lo que nos toca ahora. Bueno, entonces, ponía aquí, la historia de las personas se desarrolla en decenios, la historia del mundo en siglos, ¿eh? Los procesos culturales duran siglos. Esto que estoy hablando, que es una separación de la Iglesia y del Estado, una descristianización de la sociedad que ha llevado consigo, pues es un proceso que lleva 200 años y puede durar otros 200, 300, ni idea, ¿verdad? Pero existe esta cuestión de desmantelamiento. Primero hay que situarse un poco en la historia y saber que ha habido varias épocas. O sea, la nuestra no es la primera que pasa algo. Absurdo, ¿no? Pensar eso, ¿verdad? Y pongo aquí, recordamos algunas grandes épocas. La caída del Imperio Romano. Curiosamente, el evangelio que se difundió por todo el Imperio Romano también no hay que olvidarlo, fuera del Imperio también, pero, en fin, los armenios, por ejemplo. Pero se hizo en el Imperio Romano una parte, se llegó a la India muy pronto, etcétera. Bien, pero nuestro mundo cristiano ha sido muy relacionado con lo que es Europa, muy relacionado con lo que es el Imperio Romano, donde se evangelizó. Fue una epopeya, una epopeya. No tenemos tantísimos testimonios, tenemos como testimonios fragmentarios. Tantísimos cristianos, también comerciantes, soldados que eran los que más se movían, obispos, evangelizadores, por supuesto, de todos los pueblos entonces. ¿Y qué pasó? Se evangelizó el Imperio Romano bastante, se llegó a muchas ciudades ya en tiempos del Imperio, hubo muchas persecuciones, muy difícil, ¿no? Y después
diríamos, aquel imperio no logró renacer con el cristianismo. Se vino abajo. Con términos que a veces recuerdan un poco los actuales, por ejemplo, un problema demográfico tremendo. La gente no tenía hijos, no pudieron sostener los ejércitos. Gran parte de la crisis del imperio es eso, ¿no? Faltó la ilusión suficiente para mantener el imperio como lo habían mantenido en otros momentos, ¿no? Y también la República Romana. Bueno, basta pensar en Cicerón. Pero en fin, no todo el mundo es Cicerón. Aquello cayó. Y hay que pensar que los tiempos en que cayó aquello también, pensamos, para los cristianos serían muy difíciles, porque cayeron con las invasiones, en definitiva, ¿verdad? Se llame como se llame, pero las invasiones de los pueblos bárbaros, que se dice, porque nos entendemos cuando lo explicamos así, luego hay que hacer matices históricos, pero bueno, entraron, fueron ocupando zonas del imperio, a veces saqueando zonas del imperio, se hundió en casi todas partes la vida civil en las ciudades, y podemos pensar, hombre, la supervivencia del cristianismo pues fue difícil entonces, y lo debemos a gente fiel, que no lo habría pasado muy bien en las situaciones de crisis, ¿no? Eso ya fue una gran crisis. De aquello hubo un renacimiento cristiano después, que tiene que ver en España, cada sitio es un poco distinto, pero vamos, esto dura 1200 años, vamos a decir, bueno, si nos ponemos desde el año cero, vamos a decir, es un proceso larguísimo, toda la antigüedad, todo el primer milenio, toda la Edad Media, ¿verdad? Es el establecimiento de las naciones cristianas. En España hay una fase que es el mundo de los visigodos, que logran una cierta unidad nacional y que se convierten. Entonces hay una nación cristiana, donde hay una vida floreciente de la Iglesia, que crola con la invasión musulmana. Crola, ese mundo crola. También habrían pasado mal entonces, ¿no? Hay que pensar, no hace falta recordar cómo es la invasión, que es una cuestión complicada, que era una minoría que se va haciendo con el poder en todas partes, y que logra acuerdos en cada sitio, con pagos y tal. Bien, y eso crea otro mundo, donde el cristianismo tiene que sobrevivir, y sobrevive. Todo el fenómeno de la Reconquista, todo el fenómeno español de establecimiento de los reinos cristianos antiguos, de Navarra, que estoy aquí, ¿verdad? El de Castilla, el de León, en fin, toda la historia y luego todo el tema americano, que es una epopeya de primera, que se hizo con muchísimo sacrificio de los misioneros que fueron allí, empezando porque ya una parte moría en el barco, ya yendo, ¿no? Entre un 5 o 10% de los que iban allá morían en el barco, era toda una aventura ya, pero luego además, qué barbaridad, cómo se pudo evangelizar todo ese continente tan inmenso, que fue lo mejor que se hizo, y además que para nosotros cristianos fue un ejemplo también hoy. Dice, eso pertenece a un pasado olvidado del que es una pena si lo vemos así, porque parte de nuestro problema es ese. ¿Qué problema? Pues que estamos acostumbrados a una iglesia establecida, que es un término anglicano, establecida, que es la iglesia unida al Estado. O sea, ya funciona todo. ¿Y quién se ocupa de los problemas? El rey. En España también, que por el patronato real nombraba a los obispos. Los obispos los elegía el rey. Vamos, con el acuerdo de Roma y con la bula que venía de Roma, pero los elegía el rey. Eso hasta que se acabó la monarquía, ¿verdad? O la república. Entonces, diríamos, eso crea que, aunque los cristianos españoles han evangelizado América, sobre todo Castilla y Andalucía, tantas órdenes religiosas y tantos sacerdotes evangelizaron, tantos cristianos, y fue de verdad, o sea, con un efecto muchas veces precioso, digamos, de autenticidad, porque se hizo con mucho sacrificio. Digamos, pero aquí no hacía falta, porque ya todo era cristiano. Entonces, tenemos una iglesia que es la nuestra, que no está acostumbrada a evangelizar. Todavía las iglesias americanas, que yo tengo experiencia un poco de eso, tampoco muchísima, pero en fin, he ido bastante por ahí, voy todos los años, y dices, hombre, los seminaristas salen a misión en muchos países, en muchas diócesis, a distintas áreas donde todavía hay mucho que hacer y se puede transmitir el evangelio, a veces simplemente el catecismo a los niños, etcétera, ¿no? Hay mucho que hacer. Luego, aquí, como dice, todo era cristiano, entonces ya es la cuestión de si vienen a bautizarse o no vienen a bautizarse, si vienen a prepararse para la comunión o no vienen, la confirmación, el matrimonio, etcétera, ¿no? Y la cosa se hacía sola, incluso las vocaciones. Las vocaciones se hacen solas. Vienen, se apuntan y ya está. Verá cómo se hacía, ¿no? Entonces, es verdad que también había gente evangelizadora y toda una historia, pero vamos,
diríamos que el conjunto de la Iglesia en España no está acostumbrada en España a evangelizar, aunque ha habido alguna misión, etcétera, pero no está acostumbrada y no tenemos estructuras de evangelización. Incluso no estamos acostumbrados. Dice, ¿cómo llegas a la calle? ¿Cómo llegas a los que no son cristianos? ¿Cómo los llegan a los que están fuera? Es el gran reto. Digamos, crisis hemos hablado de unas cuantas: el hundimiento del Imperio Romano, el hundimiento de la Iglesia visigótica, la creación de los estados, todo complicado. Pero bueno, desde la creación de los estados, digamos, desde el punto de vista cristiano, aquí ha habido unos problemas. Con la separación, sí, el siglo XIX fue un siglo muy, muy complicado, con expropiaciones, con expulsión de religiosos, con digamos, una crisis muy potente, que parece que no nos acordamos, pero la Iglesia lo pasó muy mal en España en el siglo XIX. Lo pasó muy mal, por supuesto, en la República, en la Segunda República y la Guerra Civil. Hay 7.000 sacerdotes muertos, ¿no? Y es un ejemplo, ¿verdad? Un montón de mártires, y digamos, con todas las complejidades que tiene la vida política, pues muchos murieron simplemente por ser cristianos. Y efectivamente, se desató un odio contra los religiosos que se pensaba que era lo peor de todo, que era uno de los tantos envenenamientos que proceden de la difusión de la propaganda marxista, ¿verdad? El penalizar, el criminalizar el cristianismo, que hace que la gente que no sabía nada y a la que llegaba esa propaganda lo viera como una cosa espantosa y de que da huella, ¿verdad? Y efectivamente hacemos cosas mal, pero hay muchísimas cosas buenas que no las veían. Y veían como algo criminal que había que extirpar, y eso procede de la violencia extraordinaria de la Guerra Civil Española, increíble, antirreligiosa, ¿no? Aparte de las cuestiones políticas, ¿verdad?, de enfrentamientos. Bueno, después nos encontramos con una crisis, pero yo quería destacar sobre todo, eso ya lo he comentado, ¿verdad?, cómo, claro, los medios tradicionales ya no funcionan. El otro día estaba hablando con un párroco que me decía, este año se ha apuntado muy poca gente a la primera comunión, casi la mitad del año pasado. Este año estamos notando mucho esto, estos años, de repente. ¿Y eso por qué? Digo, pues es muy sencillo. Te pones con un lápiz y dices, vamos a ver, ¿cuántas horas recibe un niño de catequesis al año? Unas 30 sesiones, que se hace lo que se puede, porque un día hay un cumpleaños, el otro día hacemos un dibujo, el demás hay una excursión, pues 30, 2 o 3 años, 30 horas. Eso echando por lo alto. Después, en ese tiempo, cada año tiene el niño, pues, de media unas 500 horas de clase, muchas veces no muy bien orientadas en este sentido religioso. Y luego el niño se pasa a lo mejor 4 o 5 horas en el móvil, que son 1.500 horas al año. Entonces, claro, 30 horas de catequesis, 500 horas de clase y 1.500 horas en móviles, ya se ve que claro, lo cristiano no se puede transmitir así. Antes se transmitía porque toda la sociedad lo transmitía. Eran las fiestas, tu padre que te dice, hombre, bautiza al hijo, por supuesto que te vas a casar por la iglesia. Ahora, ¿sabían explicar qué era lo que hacían? Pues muchas veces no. Es verdad que, o sea, yo he vivido ese mundo, de manera que, por supuesto, que yo sé que aquella gente era cristiana, o sea, quizás no sabía mucho, pero era cristiana, y la mayor parte eran sinceramente cristianos, o sea, lo veían como una cosa buena, lo hacían con gusto, y bueno, y entendían, vamos a decir, experimentalmente las bondades de la fe. Ahora, no lo sabían explicar, y el gran problema que tenemos es que no sabían explicar los hijos. Lo cual, tenemos una generación que ha sido cristiana, pero no puede transmitir devoción, puede transmitir el consejo pero no sabía transmitir la fe, porque no sabía cómo era. Es decir, no la sabía explicar. No tenía el discurso formado, porque no tenía formación suficiente. Esto me refiriendo a la generalidad. Un tema muy importante en la transmisión de la fe histórica han sido los colegios cristianos. El campo, el conjunto de la sociedad, transmitía la fe por ósmosis. O ahora es la Navidad, como la Navidad sabemos lo que es, hay que celebrarla, ahora es la Pascua, ahora es la Cuaresma, ahora es Semana Santa, o sea, estás viendo las procesiones, vas al Viernes Santo, a los oficios, o sea, estás metido en esa rueda, ¿no? Y te van llegando cosas, y sabes lo que es un obispo, y sabes lo que es el bautismo, sabes que hay que bautizar, y sabes un poco cómo se hace, se le echa agua y se dice el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo te bautizo, mucho más no sabe, ¿no? Claro, dices, es insuficiente hoy, completamente, eso ha colado completamente. Y el otro gran tema de formación que había tradicional, que eran los colegios donde se formaba, vamos a decir, la burguesía cristiana, pues así, simplificando, ¿verdad?
Pues el posconcilio pues muchas veces lo pasó mal. Lo pasó mal porque hubo bastante desorientación, porque también las órdenes religiosas entraron en crisis, en cuestiones numéricas, porque no han podido sostener tanto los colegios, por tanto, tiene una capacidad, ha disminuido mucho el número de colegios también, el número de religiosos en colegios, la formación, digamos, en unos años de crisis se ha recuperado, pero los números van para abajo, van para abajo y también en la intensidad, el grado de intensidad. Yo tengo mucha gente a mi lado que ha sido cristiana, que se ha formado. O sea, que lo que sabía de la Iglesia y la información le venía por medios no cristianos, porque los medios cristianos son pequeños. Entonces, claro, todo esto dice, caray, pues qué poca capacidad de transmitir la identidad cristiana tenemos. Es verdad, estamos en otras circunstancias. ¿Qué está pasando? O sea, no basta con tirar adelante. Está pasando también un fenómeno muy interesante, que la medida en que empieza a haber generaciones que no saben nada o saben muy poco, porque las anteriores muchas veces eran polémicas, estaban alimentadas por esta polémica, vamos a decir, que viene del comunismo, que se expande casi por todo lo que es la izquierda, ¿verdad?, política, y que tiene una visión súper negativa, injusta también, y propagandística, muchas veces injusta. Y entonces la gente está como vacunada en contra. Pero claro, esto está desapareciendo, ¿sabes?, por el desprestigio que tiene todo tipo de ideas y de autoridades de este tipo, ¿no? Está desapareciendo. Entonces viene gente que no sabe nada y que, bueno, que pica por un sitio y por otro, y que luego la vida no es muy bonita, la vida en muchos aspectos, ¿no? Y hay una búsqueda de sentido. Entonces resulta que estamos teniendo, que es un fenómeno medianamente nuevo, una sociedad que se ha descristianizado, empieza a aparecer conversos. Claro, está pasando que, diríamos, las mayorías, lo que era antes las mayorías, que el conjunto de la sociedad se descristianiza, y aparecen minorías creyentes, gente conversa, que es así, que quiere saber, porque necesita entender, necesita situarse, y es así que aprende, ¿verdad?, con todos los problemas que puede tener esto, pero claro, estamos en ese momento, que me parece a mí que es un cambio que sería parecido al que pasó con la caída del Imperio Romano. Tiene que ser parecido, porque, bueno, pues crisis y cambio, y ahora la crisis es, nos están desapareciendo las mayorías, está apareciendo un mundo de conversos que necesitan alimentación, hay que atenderlos. Por supuesto que hay que hacer mucho mejor esto, porque esto también muchas veces da de sí, de ahí salen conversos también, lo que es la pastoral ordinaria, hay que cuidarla. Pero claro, tenemos que tomar conciencia como cristianos que tenemos que reinventarnos, es evidente, y que esta cuestión que he dicho es muy importante, 30 horas de catequesis, 500 horas de clase, 1500 horas en móviles. A ver qué haces, a ver qué hacemos, ¿no? Para poder transmitir la fe cristiana como es a mucha gente, siendo un principio de salvación. Bueno, pues esto sería, yo creo, la primera clase o la primera charla, que es situarnos bien. No me gustaría, digamos, transmitir una especie de sensación negativa. Ya digo que a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta triunfar, a todos nos gusta ser importantes, a todos nos gusta estar cómodos, a todos nos gusta que todo vaya bien. Y bueno, pero no lo pienses así. Piénsalo como cristiano. Es decir, el mundo está como está, que tampoco es tan horrible, como hemos dicho. O sea, hay que saber un poco de historia para no quejarse. No quejarse. Hoy mismo, en la historia nuestra, ahora mismo hay sitios donde hay persecución abierta, como pasa en el norte de Nigeria, por ejemplo, como pasa en Sudán, persecución abierta contra los cristianos, es así, ¿no? O sitios donde ser cristiano es muy dificultoso, como pasa en algunas naciones dominadas por el comunismo, todavía hoy, ¿no? Y bueno, pues se pasa mal, y puedes acabar en la cárcel, y puedes acabar aislado, y puedes mal, o en Nigeria pues te puedes pegar un tiro, vamos, Y, pero claro, no es nuestra situación. Entonces ponerse con una situación dramática, dices, hombre, infórmate bien, sitúate bien. Al revés, digamos, ahora tenemos un reto, vamos a vivirlo, ¿no? Somos cristianos, vamos a vivir este reto, vamos a hacer lo que nos toca. Entonces es muy importante situarse bien, necesitamos esperanza. Es decir, no es malo que nos ponga un poco tristes cosas que van para abajo, porque es lógico, ¿no? Dice, hombre, nos gustaría que todo... Ahora, no, digamos, eso no lo hacemos para estar más cómodos, para estar más tranquilos. Nos da pena porque podrían tener luz. Por cierto, que me acuerdo de una anécdota que pasó aquí, que aparecía en el Diario de Navarra, que era una religiosa que había cumplido 100 años y le preguntaba, ya estaba muy bien, y le preguntaban,
¿y usted qué piensa de su vida? Y tal. Entonces contaba, como antes era un poco distinto y tal, y decía, bueno, veo a las chicas que a veces están un poco despistadas, lo decía con mucho sentido común y con muy buen humor, decía, a veces me da pena que no saben el Padre Nuestro. Pues sí, como cristianos nos tiene que dar pena, eso es un estímulo también, ¿verdad? Es lógico que nos den pena, pero no nos da pena porque perdemos influencia, no nos da pena porque la vida se nos pone más incómoda, eso sería una especie de traición. Al revés, al ver eso tenemos que estar estimulados para decir, hombre, tenemos una misión, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, somos como los demás, somos poca cosa, pero tenemos este tesoro que tenemos que transmitir. Entonces, es muy importante. Esto depende también de la información que recibimos, de los canales por los cuales estamos unidos a la Iglesia. El más importante de todo es participar en la vida de la Iglesia, en la liturgia, en la vida de la Iglesia en su conjunto, como es, y luego estar bien informados. Y no apuntarse a informaciones tremendistas y diríamos negativas y que solo saben ver lo malo, porque eso nos envenena y nos quita las ganas de hacer nada. Hay que mirar el mal. Bueno, sobre todo hay que mirar el bien que es Dios, el bien que podemos hacer, el bien que necesita la gente. Eso es lo que tenemos que mirar. Y eso nos dará ánimos también para afrontar, digamos, que no somos súper valientes. Bueno, pues ya nos dará Dios las fuerzas para afrontar lo que nos toca, con responsabilidad cristiana, responsabilidad respuesta. ¿Respuesta a qué? Respuesta a Dios, que nos pide que hagamos esto y de evangelizar y de predicar a todas las gentes. Respuesta a la gente que necesita esa luz, aunque quizá no lo sabe, o la anda buscando mucha gente, hemos dicho que bonito, tanto converso, ¿no? Y al mismo tiempo respuesta a lo que piden las circunstancias, ¿eh? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.